Porque la escuela de coaching psicoanalítico es una escuela nueva, ¿sí? Es algo que no existe en el mundo, es algo Ujú. que la inventamos nosotros, es una fusión del coaching y el psicoanálisis. Y esta escuela Bien. surge justamente de la crítica al coaching y de la crítica al psicoanálisis, ¿sí? Ujú. Este, a partir de la crítica de estas dos corrientes, se nos ocurrió que podríamos tomar lo mejor de cada cosa, lo mejor del coaching, lo mejor del psicoanálisis, para poder formar la escuela de coaching psicoanalítica o psicocoaching. Bien. Bien, Ujú. yo soy psicoanalista, me recibí en el año 1991, ¿sí? Hace 30 años, Ujú. y siempre fue muy crítico del psicoanálisis, muy crítico de los psicoanalistas, ¿sí? De los psicoanalistas que se quedan en esta posición media neutral, en esta posición esperando a que surja algo, y capaz que pasan largos minutos o largas sesiones sin que pase nada, y pasan las semanas, pasan los meses, los años, y no se producen cambios. Creo que eso es una de las mayores críticas que se hace al psicoanálisis, y es una de las mayores críticas que yo le hice al psicoanálisis siempre. Este, mm, bien, el tema es que el psicoanálisis tiene algo que las otras psicoterapias no tienen, A ¿sí? ver, cuéntenos. Sí, lo que tiene el psicoanálisis es que toma en cuenta algo fundamental que es al inconsciente, ¿sí? Entonces, es algo que ni el coaching ni las otras psicoterapias lo toman en cuenta, y nosotros somos en algún punto fundamentalistas del inconsciente. El tema es que tomamos al inconsciente, que es muy inconsciente del inconsciente freudiano, ¿Y cómo ¿sí? sería eso? A ver, si nos puede aclarar un poquito el tema. Bien. Este, ¿Cómo sería? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sería qué cosa? Claro, esta diferenciación con lo tradicional que usted plantea, que se está dando en estos tiempos de cambios tan rápidos que Bien. tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo Bueno, va incidiendo este planteo y esta bien. alternativa que ustedes tienen? Bien, el inconsciente, primero que el inconsciente freudiano es un inconsciente que toma a la sexualidad infantil, a las Ujú. pulsiones infantiles, al complejo de Edipo, como estructurales para la neurosis o para los complejos o para los problemas de las personas, ¿sí? Nosotros, Perdón, voy a hacer una aclaración. Por eso ahí te das cuenta por qué el gobierno actual, que se basa mucho en en el psicoanálisis, ¿sí? Ahora pusieron el Ministerio de la Mujer y están tan obsesivos con el tema del LGTB y la Claro. sexualidad infantil. Estamos hablando en este caso Adelante. de lo que no, pasa en Argentina, ¿no? Para ahí aclarar a la metió sociedad. su Ujú. bocadillo, Sí, Karin, bueno, pero que no está tiene bien, nada que Y boom, ver bueno, con ya, lo que pero estamos ya hablando. empezó el Nada que ver. bombardeo, ya no, empezó el ya ataque. sé, pero ¿sabés qué pasa? Yo soy la dinamita desde afuera que Claro. llamo a la conciencia. Bueno, si vos Y querés hablar Raúl, de política, ahí nos metemos no, en otro tema, porque me no, parece que, en eso nos metemos en otra oportunidad, pero es importante que los padres tomen conciencia que tienen que tener cuidado con la educación de sus hijos, Tal ¿sí? cual. sí, Ujú. estamos Y de acuerdo, acudir a los profesionales sí, para pero saber cómo debo hablar con mis hijos y no tener miedo ni tener tabús en el mm, momento de dialogar. sí, Porque bueno, ¿sí? después quiero hablar de eso también un poquito. Después quiero hablar Genial, desde el punto de sí. vista de lo que pasa en mi consultorio con eso, ¿no? Ajá. Con todo el tema ese. Pero, pero lo que sí quiero decir, un poco se congeló la cámara de Karin, lo que sí quiero decir es que esto de LGTB y de la Sí. identidad de género, Ujú. no creo que sea un problema del gobierno argentino, creo que es un problema del gobierno mundial. Internacional que sea, exacto, Hay un sí. gobierno Ujú. mundial, hay una Ujú. agenda mundial, Claro. ¿sí? Donde eso, sí, Exactamente. donde eso está planeado, planificado, ¿sí? De eso, si querés, nos metemos después. Dale, dale. Déjame hablar un Sí, sí. poquito de... Bienvenido a luchar por los Sí. valores, por Sí, los Bienvenido al valores. ruedo, digamos, sí. sí. Ya. Y Bueno, bienvenido al club. Mm. después nos metemos en eso, porque es un tema, bueno, larguísimo. Pero lo que quiero decir es que hay un inconsciente, ¿sí? Que Ujú. nosotros estamos completamente, lo veo todos los días, todo el tiempo, con mis pacientes, ¿sí? Nosotros en el coaching psicoanalítico los llamamos participantes, no los llamamos ni clientes ni pacientes. Muy bien. Participantes porque planteamos a la sesión como un juego, ¿sí? Donde formamos un equipo y donde el psicocoach y el participante participamos de un juego,
Y el juego es justamente ganarle al inconsciente, ¿sí? Porque el inconsciente, yo siempre digo que no todo lo inconsciente es malo. Hay una parte que es buena, pero esa la dejamos. Sí. No nos metemos con eso. Ujú. Nos metemos con la parte mala, la parte que nos hace repetir, la parte que nos hace sufrir, la parte que nos hace padecer. Y eso es algo que a partir que lo vamos descifrando, ahí le podemos ir ganando. Y ahí podemos ir cambiando. Hay un saber vivir inconsciente. Uno sabe vivir de una manera. ¿Y uno por qué vive así? Porque sí, porque es inconsciente. Y uno lo toma como algo natural. Por ejemplo, una persona que se enoja mucho, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo claro, lo podemos ver incluso las personas que manejan y se enojan. Se enojan porque uno se le pasó y demás, y se enojan y vienen enojándose. El catarsis. Bueno, sí, pero... En el auto. Sí, bueno, pero hay gente que se enoja mucho, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, eso es inconsciente. Eso es un saber vivir inconsciente. Y a partir que nosotros lo vamos descifrando, ¿sí? Y no es que uno... Yo siempre le digo a los pacientes, me dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo cambio? Está bien, yo ya lo entendí. Entendí de dónde viene. ¿Y ahora cómo lo cambio? Claro, ahí Y está vos la cosa. no te preocupes por eso. Los cambios van a venir solos, ¿sí? Una vez que el participante empieza a entender que lo que le pasa es inconsciente, que por ejemplo, Pedro quiere vivir bien, Pedro quiere ser feliz, quiere tener una vida armoniosa, de paz interior. El inconsciente de Pedro no quiere eso. El inconsciente de Pedro quiere volver a ese lugar donde siempre estuvo cómodamente instalado. Y ese lugar es el lugar, por ejemplo, del de enojo. Tomando el ejemplo anterior. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir que, ¿y por qué? Porque sostiene un saber inconsciente que nosotros tomamos al inconsciente de Lacan, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de Lacan. ¿Sí? Ahora, usted cuando habla de este enojo inconsciente, ¿no se da también por la situación social, económica que está padeciendo la gente? Porque evidentemente lo que estamos notando en los últimos tiempos es cada vez un mayor nivel de agresión, ¿no? Producto de este estrés generalizado que tiene la sociedad. Bueno, ahí podemos hablar de un inconsciente colectivo. ¿Sí? Te escribí hoy a la mañana, Raúl. No te leí. ¿Qué escribiste hoy? No, ¿qué te escribí? Que te dije que enojada sí. que está la sociedad, cuántos pacientes que tienen en Argentina. Sí. Me quedé pensando mucho en eso que me dijiste. Es que están trabajando más que nunca, creo que están capitalizando justamente esta cantidad me quedé pensando de gente que está en esta de situación, ¿no? ¿Por qué Argentina es un país con tanta gente psicoanalizada o psicoterapeutizada? Es raro mucho eso, ¿no? Mucho más que en otros países del mundo. Exactamente. ¿Sabes que me quedé pensando mucho en lo que dijo Cari? Lo mandé a propósito. ¿Y qué conclusión, qué Pues conclusión sacó? y yo ya iba, ¿viste? Sí. Lo bueno sería saber qué conclusión sacó, Cari, ¿no? Raúl, usted. A ver. Saque una conclusión. Yo creo que Argentina, como dijo el presidente que viene, los argentinos venimos de los barcos, sí, que no es tan así, no todos venimos de los barcos, pero muchos venimos de los barcos. Sí. Hay mucha inmigración, ¿sí? Hay mucha población con muchas ganas de vivir bien, ¿sí? Que viene con otras costumbres de Europa y de otros países, muchas ganas de vivir bien. Y lamentablemente en Argentina las cosas no están bien hace muchas décadas, ¿sí? Hace muchas décadas, y no es por culpa de los argentinos, ¿sí? Yo quiero sacarle la responsabilidad a los argentinos. Los argentinos no tienen nada que ver con que Argentina esté mal, ¿sí? Esto también lo podemos discutir. Creo que lo hablábamos antes, hay un gobierno mundial, hay una agenda mundial, hay un lugar donde tiene que estar Argentina. Argentina tiene que ser un país agrícola ganadero, es lo que yo creo. Acá ya nos metimos en otro terreno, pero bueno, Cari me metió la política un poquito y a mí es un tema que a mí me apasiona. Está bien, matizamos con Yo vivo con la política. A mí hay dos temas que me apasionan. Mirá las manos, yo soy gestal, mirá las manos de Pedro, porque Pedro ya me conoce y tiembla por ahí, no abrirá esta la boca, y no, ya sabe. A mí hay dos temas que me apasionan, el psicoanálisis me apasiona, y me apasiona la política, pero no la política de los políticos. A mí cómo me apasiona pelear a los psicoanalistas. Ah, bien, bueno, conmigo no vas a poder pelear mucho porque no estamos tan en desacuerdo. No, porque justo le diste en los mismos temas, claro. Sí.
yo soy muy, yo soy muy crítico. O es muy buen psicoanalista que sabe cómo manejar, viste, a los Tal cual. narcisistas. No, no, no. Contra No, el no. psicoanálisis. No sé manejar. Me dije narcisista en el tema del psicoanálisis, ¿viste? Ahora, Que ya retomando entró. ese tema, Karen, fíjate, ¿no? Lo que ustedes Sí, plantean es interesante porque son dos ópticas distintas, diferenciadoras. sí. Pero concretamente Raúl lo que está hablando de no hacerse cargo el soberano, la sociedad, los argentinos de esta situación que estamos padeciendo. Yo No. creo, ahí yo opino lo contrario, ¿no? Perdón por la visión distinta que tengo suya, Raúl, ¿no? Pero Sí. creo que parte de lo que nos está pasando justamente es culpa de la no participación de la sociedad argentina, de permitir estos avasallamientos constantes que generan los dirigentes de la política perversa que tiene hace 70 años la Argentina, que nos ha llevado a esta decadencia. O sea, No estoy de acá hay acuerdo. como una Perdón. connivencia indirectamente Es que el producto argentino de la busca irresponsabilidad del el ciudadano. No estoy de acuerdo argentino, para nada. Para Bueno, nada. el Perdón, argentino perdón. me busca encanta, pero me la gustaría culpa que me dé donde su visión, a ver, el sí, por porque qué. el argentino, y me gusta que lo hables porque Sí. mi visión, así lo dice, el argentino busca la culpa donde no la tiene y pierden el tiempo en lugar de estar construyendo. Adelante. No, Dale. nosotros yo ¿No? creo ¿Viste? que yo creo que nosotros no somos responsables de los políticos que nos gobiernan. No, no somos ¿Me responsables. parece? No, sí, sí, pues completamente. No creo que los no sé, que los dinamarqueses, los daneses sean más partícipes que nosotros, ¿sí? Los argentinos somos seres humanos que queremos vivir bien, que trabajamos, que queremos trabajar, que queremos ser felices, al igual que toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica sufre, no es Argentina solamente, Sí, sí, ¿sí? son varios países en la Sí, yo región. creo, tengo que volver a lo que dije antes, capaz que a la gente no le va a gustar lo que yo digo, creo que hay un gobierno mundial, hay planes mundiales para regiones, ¿sí? Nosotros desde hace más de 50 años estamos destinados no sé, a que haya menos clase media, a que seamos agrícolas, ganaderos, exportadores puramente, ¿sí? Creo que estamos destinados a eso y eso viene desde más arriba que los presidentes. No creo que haya democracia, no creo en la democracia. Para mí no existe la democracia. Nosotros votamos. Yo ya hace años que no voto, Ajá. porque digo que para mí votar no tiene ningún sentido. Nos dan a elegir entre Pepsi y Claro. Coca-Cola, Es como una ¿sí? pseudo democracia mentirosa, engañosa, ¿no? Sí, Nos sí, venden realmente una estrategia de marketing muy sí, perversa y la obsecuencia que tiene gran parte de la ciudadanía lleva sí. a confiar demasiado en esos supuestos No es la caudillos o obsecuencia. líderes No es la que no le van a obsecuencia. dar ninguna solución, No, ninguna alternativa. no es la obsecuencia. Ahí ¿Qué es? difiero con vos, A Pedro. ver, ¿qué sería? Es que estamos manejados por los medios de comunicación, Bueno, en ¿sí? parte sí. No, Bueno, no, parte no, todo. Y ajá. no creo que sea solamente en Argentina, es en todo el mundo, Ujú. ¿sí? No creo que los americanos voten mejor que nosotros, simplemente que hay planes distintos para diferentes países, ¿sí? Bueno, sí, sí, eso también es producto de la falta de educación, de concientización del ciudadano que no puede analizar este sistema mercenario de embaucarlo y de engañarlo, ¿no? Pero también acá hay que apelar un poco al raciocinio de los ciudadanos que tendrían que estar conscientes, porque en el caso de la Argentina ya venimos de muchas décadas de padecer este tipo de situaciones. Hay como una situación psicológica, una psicopatía tal vez de parte de la sociedad que no ha entendido, que no ha comprendido estos desfasajes que permanentemente se dan en el país. No creo, Pedro. Yo creo que no hay Ajá, opciones. No no hay hay opciones. opciones. Ujú. No, porque todo el tiempo, yo siempre creo que somos todos más o menos de la misma generación, ¿sí? Ujú. Más Yo o menos, ¿sí? Ujú. comparo a lo que pasa en Argentina. Nos desviamos completamente de lo que queríamos hablar, ¿eh? Sí, sí, Porque, pero es interesante porque justamente sí, estamos tocando otro sí, tema muy sensible para la sociedad de estos días sí. que Yo estamos comparo, yo comparo, viviendo, ¿no? Ujú. yo cuando era chico, ¿sí? Sí, Les voy a contar una anécdota. a Cuando yo era ver. chico, a mí me gustaba ver Titanes en el ring. Me apasionaba mucho A con Titanes en varios, el a mí ring. también, Sí, claro. me apasionaba mucho con Titanes en el ring. Hasta que un día mi Sí, papá, La momia negra, la momia todos, claro. sí, blanca, a mi papá se le el ocurrió decir, vikingo. a mi papá se le ocurrió decirme cuando yo era chico, me rompió Sí, la magia, a de que ver, los que estaban ahí eran actores, claro. ¿sí? Que no se peleaban de verdad. Digo, Ujú. ¿cómo, papá? ¿Cómo no se pelean? No, no se pelean de verdad. Yo pienso lo mismo de los políticos. Son actores, ¿sí? Sí, Incluso algunos se creen el personaje, ¿sí? sí, sí, más bien, o sea, A venden una fantasía no para... venden Ya sé de quién hablas. Sí. de los que se creen. Bueno, no Sí, importa, no ya importa, no vamos a sé. meter, no Soy vamos un a, león.
No sé. Yo creo Yo que hay soy un algunos... león. Ahí viene la renga. Sí. Nos robó el logotipo, viste, de nuestra productora también. Se dio hasta ese lujo. Ah, Este, sabías sabía que nos robó el logotipo, ¿no? El decime logotipo una del león cosa. lo tenemos nosotros hace Vos le 45 preguntás a años. tus perros antes de hacer un psicoanálisis qué respuesta les tenés que dar a tus pacientes o las preguntas que les tenés que hacer. Ah. Qué preguntita, ¿eh? Ah, yo pensé que te hablaban tus perros a vos. Ah, bueno. No entendí. Sí. Hay un código de ustedes interno que yo no manejo. Es una clara indirecta, Raúl. Evidentemente la idea es claro, la idea es tratar. No es de distraerlo ni sacarlo del tema. Hay un político argentino que tiene muchísimos seguidores, que es muy carismático, que trae mucha gente, que aparte tiene un outfit bien rockero, que según él, los 5 perros que él tiene, que son sus hijos, le dicen con quién tienen que hablar, con quién no, y a quién tiene que confiar. Bien. ¿Usted lo cree eso? Cari, yo no miro televisión. ¿sí? Menos mal. Bueno, eso no es televisión, eso pasa en la Argentina. También te lo dicen todo. No sé, no me entero. Viviste en un raviol. Sí, prefiero vivir en un raviol, que en un momento dije yo no miro más esto, porque veo que todo lo que nos muestran en los informativos es mentira. Ya bastante tenés con el consultorio, ya sí. Con el consultorio me entero un montón de cosas, me entero por los pacientes, ¿sí? Que me van contando, ¿no te enteraste de esto? No, contame porque yo no me entero de nada. Entonces, pero bueno, sí, pero bueno. Tiene que calmar sus padecimientos, evidentemente, que deben ser unos cuantos. Sí, no, lo que sí digo es que creo que es Titanes en el Ring, ¿sí? Que no es culpa de los argentinos, no es culpa de la gente quiere trabajar, la gente quiere vivir bien, la gente quiere ser feliz y no somos idiotas, no somos corruptos, no somos planeros, ¿sí? No es verdad, ¿sí? No, quiero defender al pueblo argentino, es un pueblo honorable, ¿sí? ¿En qué lista te postulás? No me postulo porque ahora, Raúl, no voy a ganar. Está claro, yo entiendo su postura, pero esa permisividad que tiene el ciudadano argentino no habilita a que esta casta, como dicen algunos dirigentes, hacía referencia a Karin recién, que se van metiendo ellos dentro del mismo sistema y van trastocando todo el sentido del trabajo que tiene que hacer un dirigente político para brindarle justamente y resolverle los problemas que tiene la sociedad. ¿No hay una autoconfusión ahí? ¿No hay una estrategia psicológica, marketinera para embarrar la cancha y confundir todo? Mira, Pedro, primero quiero pedirte que me hables de vos, porque me molesta que me hablen de usted. Está bien. Somos de la misma generación, aparte. Segundo, te voy a recordar la Guerra de Malvinas. Ese es un gran ejemplo. ¿Sí? Yo tenía 14 años. ¿Sí? Cuando Argentina invadió Malvinas, yo estaba con mis compañeros del colegio diciendo, ¿qué pasó? ¿Estamos locos? ¿Cómo vamos a invadir Malvinas? Al otro día ya nos bombardearon de los medios, y todos apoyábamos a la guerra de Malvinas, ya sabemos lo que pasó en Malvinas. O sea, yo pienso que los medios está muy, muy estudiado en todo el mundo. Hay un libro que se llama Propaganda, que lo escribió el sobrino de Freud, ¿sí? Donde, que es un libro muy importante, que se lo recomiendo leer. Nunca me acuerdo el nombre, pero bueno, es el sobrino de Freud, y, americano, que cómo hizo que la mujer fume, por ejemplo, cómo hizo que los americanos desayunen con salchicha. Todo eso se puede lograr a partir de los medios de comunicación. Bueno, sí, yo recuerdo esto que vos planteás es tal cual, porque en aquel momento yo estaba trabajando justamente haciendo una producción en Canal 7, ATC Argentina Televisora Color, que fue después el actual canal del Estado, y estaba Gómez Fuente haciendo el noticiero 60 minutos con otro equipo de periodistas, y tuve una fuerte discusión con él por ese tema, ¿viste? Yo lo llamé, estaba trabajando en una radio de Capital Federal, lo llamé y le dije, pero me parece que estás desinformando, no estás diciendo la verdad, porque yo tenía gente amiga que estaba justamente en Malvinas, inclusive había un periodista como Nicolás Casanseu que trabajaba en ese momento también en Canal 7 y teníamos otro tipo de versiones. A partir de ese momento fue donde a mí me hizo un clic
el tema de la actitud mercenaria que han tenido justamente muchos medios de comunicación, ni hablar lo que son los medios que dependen del Estado, porque nunca llevan claridad. Vos fíjate que en vez de ser medios abiertos, como lo son, por ejemplo, la RAI, como lo es la televisión española, como lo es la propia BBC, siempre estuvieron del lado del político de turno. Entonces, eso no clarifica la información. Sí, El Congreso de la Nación tampoco nunca intervino para clarificar esto y que estén todas las voces dentro de los medios de comunicación del Estado. Ni hablar lo que pasa con las corporaciones mediáticas, los medios privados, que de acuerdo a la pauta publicitaria, lógicamente, que se van acomodando o a los sobres que reciben. Ese es un serio problema que tiene la Argentina y muchos países, no es solamente de aquí, ¿no? Yo pienso que pasa en todos los países del mundo, todos. No hay ninguno. La gran mayoría. Pero ¿sabes cuáles fueron los mejores medios de comunicación? O sea, los mejores programas que aplicaron la mejor psicología en los sistemas de noticias. A ver, contanos. Y te lo voy a decir porque yo me acuerdo hoy, y te puedo nombrar programas, por ejemplo, cuando había salido el primer bebé de in vitro, ¿te acordás la oveja que había sido el primer clon, el pan más largo del mundo? Maidana y Mónica Mianovich. Puede ser. Sí, hacían algunos planteos dentro de lo que era la estructura del grupo Clarín, sí, ¿no? Pero hay en otros grupos. Tenían en esos años, te estoy hablando, que tienen que ser fines de los 70, principios de los 80. Más o menos, sí. Más o menos. Que yo tenía más o menos entre 8, 9, 10 años, que es una edad que me quedó, porque para que a esa edad me haya quedado, vos sabés, Raúl, como colega, la visualización tan presente, quiere decir la perfección que había desde la comunicación psicológica, que a ellas tanto del marketing, la propaganda, para que a uno le quede y te quedes con atención escuchando las noticias, claro, porque no vas a lograr, y más en esos años que una criatura de 10, 9 años se quedase tan presente. Si yo me pasaba mirando a escondidas de mi papá las novelas de Pablo Alarcón, por ejemplo. Mira, vos sabés que yo alguna vez escribí un artículo, que no lo publiqué en ningún lado, pero tenía ganas de escribirlo. Dámelo que te lo publico. Bueno, lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Sí. Comparando, ¿sí?, al inconsciente individual. Por eso, que hablas de inconsciente y consciente, eso lo puedes explicar de acuerdo a cómo pasa eso en una criatura de 10 años. Bueno, ahora voy a hablar, comparando al inconsciente que uno vive, sufre a nivel individual, con ese gobierno mundial, esa élite que es oscura y que es invisible para toda la sociedad, ¿sí? Es como una analogía que hice, que me pareció interesante porque en algún punto también nos hace hacer cosas que no queremos, ¿sí? Nos hace sentir culpables, nos hace sentir frustrados, fracasados, tanto el inconsciente de lo individual como ese gobierno mundial, esa élite, ¿sí?, que nos maneja. Vamos a tomar un café con Rothschild, con Bill Gates, si querés, con Mayer Rothschild, con Rockefeller. No creo que nos den ni el azúcar ni el sobrecito del edulcorante. Sí. No, pero la gente que los asesora justamente en estrategias muchas veces intenta contactarnos, ¿no? Algún día por ahí podemos armar una reunión con ellos para plantearle nuestra postura y lo que vemos que solicita la comunidad regional. ¿Te acordás, Pedro, que a mí estábamos en pandemia, me contactó Mayer, creo que Sebastián Mayer Rothschild, para venderme bitcoins y que me hiciera Illuminati? ¿Sabes cómo lo mandé a...? Ah, sí. Sí, bueno, acá en Austria, claro. ¿En serio? Claro, porque... No sé, después, ya que de los Illuminati tenemos que hablar mucho. Pero no, creo que esta no era la entrevista de hoy, me parece. Vamos a retomarla, vamos a reencauzarla. Esos son temas que están buenos para tocar en otras oportunidades. Yo te lo dije a vos, yo soy muy de las teorías conspirativas. Sí, pero somos muy abiertos nosotros. Yo te dije, por eso Silvina te envió acá, o sea, yo te recibí con misiles, con bombas, ¿viste? Pero yo te dije, no soy tan brava. Pero retomemos el tema, chicos. Bueno, a ver, retomemos el tema de cuál es un poco la óptica que vos ves que tenés con respecto a lo que nos está pasando, ¿no? Desde la óptica de la psicología, de estas nuevas alternativas, del análisis que logra el psicoanálisis, como para clarificar un poco esto que nos está pasando, ¿no?
Bueno, mira, primero quiero aclarar algo, Ujú. que los psicoanalistas y los psicocoaching, los Sí. psicocoach, Ujú. lo que estamos formando, nos ocupamos del inconsciente de cada individuo, ¿sí? Sí. Cada individuo tiene su propio inconsciente que tiene que ver con su propia historia familiar, si se quiere, ¿sí? E infantil, ¿sí? Que un poquito voy a meter un poquitito de este bocadito para que la gente entienda también de qué se trata el Ujú. inconsciente y de qué se trata esta escuela. Porque esta escuela, lo que tiene esta escuela de bueno, según mi entender, si bien yo soy el fundador y el creador y el director, ¿sí? Es que, a diferencia de los psicoanalistas nos enseñan la teoría de Freud, la teoría de Lacan, que ahora voy a hablar de Ujú. Freud y de Lacan un poquitito, La ¿sí? tesitura que tal vez tenía Pichón Rivière en algún momento, o sea, ¿hay alguna similitud con esas Bueno, variables que él Pichón planteaba? Rivière, Pichón Rivière toma Ujú. al psicoanálisis, pero lo toma desde el punto de vista colectivo, Claro. ¿sí? Ujú. Hace todo lo que tiene que ver con la terapia de grupo, con el psicodrama, y trata Ajá. de darle una visión más colectiva y más Claro. social, ¿sí? Ujú. Nosotros no. Nosotros, si Ujú. bien hacemos terapia de pareja Sí. y alguna Ujú. terapia de familia, ¿sí? Pero siempre tomando al inconsciente de cada individuo, de cada Ajá. sujeto, ¿sí? O sea, cada persona tiene su propio saber inconsciente, su propio saber vivir inconsciente. Di el ejemplo del enojo, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes mexicanos que viven en Estados Unidos que Ajá. son calcados, Mira ¿sí? vos. Ujú. Es como una fotocopia, ¿sí? En la primera sesión yo ya sé cómo va a ser. Papá violento, Ujú. papá en general borracho, Sí. que le pega a la mamá, Ujú. ¿sí? Y la mamá sometida. ¿Y qué Y a, similitud notas, por ejemplo, con un mexicano, con un peruano, tal vez un paraguayo, un chileno y un argentino? ¿Cómo es la variable que se da? ¿Hay similitud bueno, entre ellos? sí, siempre hay similitudes, Ujú. pero con el argentino, salvo con algunas provincias del interior, pero Ajá. si encontrás a un porteño no encontrás eso. O sea, Claro. ya la Cambia, problemática, Muy varía ahí. europeo el argentino. Ujú. sí, sí. Es muy europeo el argentino. Bueno, pero lo que Ujú. decíamos antes, el argentino es un europeo que sufre la economía y todos los problemas Sí, pero socioculturales es de muy europeo. Latinoamérica, Ujú. ¿sí? Pero digo que Entonces hace hay, 33 años estoy acá, es muy europeo. Sí. sí, entonces, bien, el tema es que te decía que tomamos a ese saber inconsciente, es un inconsciente, a ver, yo lo que le enseño a mis alumnos, ¿sí? En la primera sesión, nosotros decimos que, a ver, que no me quiero olvidar, ¿qué es lo que le digo? Pues lo digo todos los días, Sí. en cada primera sesión a mis pacientes le hago como un speech Me de 2 imagino. minutos, Claro. ¿sí? Que nosotros los Se psicocoach. deben matar de risa con vos, tus Sí, sí. pacientes. Hay Sí, sesiones que sí, 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 sí. y también lloran, ¿eh? También lloran. Claro. Bueno, pero También también está lloran. bueno Bueno, desestresarlo pero al paciente, los ¿no? activás, se nota que vos enseguida podés levantar el humor, al sentido del humor, los podés hacer El reír. humor, el humor es importante, el humor es un Sí, atajo. sí, El humor es un sí. atajo para llegar Claro, no, a- no sos el típico psicoanalista. Cuando me dijo Silvina, un amigo psicoanalista, llegó, uy, ¿qué me estás mandando ahí? Le digo. No, Bueno, no, no, nada que ahora, ver. ahora me considero un psicocoach, Ujú. porque yo a partir de toda la práctica que hice como psicoanalista, me di cuenta cuando tomé algunas sesiones de coaching, un poco por curiosidad, un poco que quería resolver algunas cosas mías, que después resolví otras, ¿sí? Me di cuenta que yo utilizo muchas herramientas del coaching, ¿sí? Este, Cosa que el psicoanálisis no toma. El psicoanálisis, lo que te decía antes, te manda a la calle, sí, bueno, listo, ya estudiaste, anda y hace consciente lo inconsciente. Claro. Ah, ¿y para qué? Ah, no sé para qué. ¿Pero cuál es el objetivo? Ah, no sé. ¿Sí? Vos haces consciente lo inconsciente y después veremos qué pasa, ¿sí? Y ahí veremos. Bueno, nosotros en esta escuela de psicocoaching le decimos, sí, tenemos que hacer consciente lo inconsciente, te enseñamos cómo hacer consciente lo inconsciente, para qué y por qué, ¿sí? Eso es Entonces, coaching. Ujú. eso es coaching, pero el coaching no toma el inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente es fundamental, ¿sí? Nosotros somos fundamentalistas del inconsciente porque por más que a vos te diga, Karin, mirá, bloqueas tus pensamientos negativos, trata de poder vos podés poner fuerza de voluntad, yo te puedo asegurar que hay algo inconsciente que siempre te va a repetir y va a hacer que te enojes cuando un coche pasa, ¿sí? Al lado tuyo y eso no lo vas a poder evitar hasta que no veas que hay algo inconsciente que hace que vos te enojes por eso, ¿sí? Y que
te estoy poniendo un ejemplo chiquitito, ¿sí? Pero, por ejemplo, en estos pacientes de México, con esta mamá sometida, tenemos un montón de pacientes que se someten a sus parejas y no saben por qué, ¿sí? Pero eso es por la parte, digamos, el gran machismo que hay y la gran madrona, digamos, ¿no? Que Claro, quiere... ese es el origen, sí, pero hoy ya no hay tanto machismo y sin embargo Bueno, la pero gente se sigue sometiendo. eso es un tema que también es bueno para dialogar en algún momento. Seguramente. Vos decís Habría que armar un capítulo especial sobre ese sí, tema, ¿no? porque Porque hay una por ejemplo, gran está el cantidad de aristas porteño, ahí. está el porteño Sí. típico o el de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos bastante europeo todavía, pero si vos te vas a Santiago del Estero, te vas, no sé, cualquier provincia, te nombro Santiago del Estero, No, son tan machistas, o sea, Claro. que ahí es bueno, imposible, son los caudillos, no te digo todos, por favor no se enojen los santiagueños, no. pero me refiero No, y a los que ahí ya porteños también. tenés... Y los porteños también, ¿sí? Yo vengo de una familia sefaradí, ¿sí? De países árabes, Ajá. que también hay Sí, una cultura machista donde Claro, el hombre se queda sentado en la mesa y la mujer es la que se levanta a poner la claro. mesa, a sacar los platos Tiene que y atenderlo demás, y constantemente, atender ¿no? al hombre, ¿sí? Claro. Así que ya viene culturalmente. Y ahí es donde quiero meterme con vos, Karin, con lo que vos hablabas antes del LGTB y demás, ¿sí? Y la identidad de género y demás. Porque yo también, como vos, a mí me choca mucho cuando veo estas cosas nuevas que aparecen y demás, ¿sí? Pero te quiero decir que yo tuve muchas pacientes que fueron muy sometidas, incluso abusadas, ¿sí? sí. Muchas pacientes abusadas, violadas, de chiquitas, abuso infantil, de mucho sometimiento. Y para mí, si bien este es el costo que estamos pagando de que estamos muy desorientados con todas estas cosas raras que van apareciendo, creo que vamos hacia un lugar mejor, ¿sí? Sí, pero hay un problema mucho de la interpretación argentina, porque yo he hecho terapias a argentinos y te dicen, primero, eso me llamó la atención las primeras terapias que había hecho con argentinos. Haces una terapia y te dice, si yo fui sometida por abuso de niña. Bueno, yo digo, ¿qué habrá pasado? Claro, es muy distinto a la terapia al estilo con el europeo, por eso te voy a decir, sí, fui muy golpeada por mi padre. Y le digo, ¿y eso por qué te sentís sometida, abusada? ¿Qué golpes te dio? Sí, me pegaba palizas. Y digo, yo también, o sea, los sopapos y las patadas, los cinturonazos que Claro, he recibido de mi padre, pero no por eso voy a ser sometida. O sea, que los tenía que llevar a la cultura, a la educación que tenían para que se den cuenta que eso no era violencia de género. O sea, hoy sería violencia de género, pero ellos claro, no podían actuar distintos. claro, Porque eso fue, ahora te digo, mi gran enojo contra el psicoanálisis argentino, de que me decían, sí, porque mi psicoanalista me dijo entonces que corten la relación con mi padre. Que se vaya, no, ¿sabes Claro. una cosa? no, Decirle por mi cuenta a tu psicoanalista que se no. vaya a la cloaca más cercana que Claro, tenga pero hay y se meta muchísimos dentro casos del así, inodoro. ¿eh? O sea, Claro, Claro. tenés que aprender, mira cómo me pongo yo, porque yo soy sí, así, hablo así, pero porque tenés que aprender a perdonarte y a perdonar. Vos te liberás como mira, ser Ahí humano está, claro. cuando no mira, guardás ni rencor ni enojo, tenés que entender. Es lo mismo que si yo le digo ahora, viene una turca acá, o sí. una de Afganistán, y le digo, sacate toda la burka, que me saca, no la puedo ver. Y Mira, ponete como Karin, yo. Yo soy una loca para ella, pero porque se siente incómoda. O sea, tenemos que respetar los tiempos. O sea, no, me soy clara, pero es sí. verdad, pero Lo que tenés que más claro es llevar. que sos una loca, me encantó eso que dijiste. Yo diría, soy una loca, punto y aparte, para ella. Claro, lo que pasa es que históricamente vienen de otras culturas, ¿no? Soy O sea, eso es temperamental, tremendo. soy Sí, sí, temperamental, pero También. ¿sabés qué pasa? sí, Hay un montón de parejas que se querían divorciar porque los psicoanalistas le decían que se tenían que separar porque yo la pareja era tóxica. Yo le digo, Mm. no, estoy de acuerdo con vos, Karin. trata de convivir y vengan los dos y hablen los dos. Mira, estoy de acuerdo con vos. Yo después de 25 años de matrimonio perdí a mi marido, ¿sí? Con Mm, 4 hijos. Y mm, es horrible, la peor sí, experiencia cuando vos quedás viuda y no podés resucitarlo. sí, Entonces, cuando tienen problemas, busquen ayuda profesional. Si hay amor, sí, se puede salvar. Hay que tratar de salvar la convivencia y que ambos pongan de su lado. Hay excelentes terapeutas sí. que te pueden ayudar a encontrarte a vos mismo y cada uno que trabaje sus situaciones.
Y yo pienso, tenemos que construir, no destruir. Claro. A eso voy Le hago yo. una pregunta, le hago una pregunta a los dos, porque esto que estás comentando, Karen, a ver, es muy importante porque conocemos casos que son impactantes, que llevan Porque mi justamente psicólogo al me dijo desarme que de la corte las familia, ¿no? relaciones. Claro. O sea, lo escuchás, vos lo sabés también de pacientes seguro Mira, que recibís. yo tengo una colegas. clase, tengo varias cosas para aportar por lo Sí. que dijiste. Lo que pasa es que te apasionas mucho. Pero bueno, No, pero soy así yo, en sí. las medios también, pero me Bien. encanta porque saltamos un poco de Sí, la está bien. actividad. Sí, no, a ver, yo te cuento. Mira, yo tengo una frase para que uno de mis yo me voy a adjudicar un invento, ¿sí? Que es la modalidad M, ¿sí? Que es una síntesis de toda la teoría lacaniana. Pero en algún momento se las voy a explicar. Pero te voy a decir algo como para hablar de esto que dijiste recién. Cuando hablamos de modalidad M, hablamos de mamá, pero no hablamos de la mamá verdadera. No, de la figura Hablamos materna. de Sí. aquella mamá que tenemos construida e instalada en el inconsciente, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es, a la mamá de ahora, agarrá, dale muchos besos, mamá, te amo, sos la mejor mamá del mundo, haz lo que quieras con esa mamá, no me importa. Mamá, toco madera, podría estar muerta. Igualmente sigue operando nuestro inconsciente. Nosotros a la que tenemos que traicionar, a la que tenemos que defraudar, a la que tenemos que matar, literalmente matar, es a M, ¿sí? Es a esa mamá que seguimos sosteniendo, a esa mamá sometida, o a esa mamá celosa, o a esa mamá que se posterga, o a esa mamá que infinidad de cualidades que uno, de saberes inconscientes que uno sigue sosteniendo. Cuando uno empieza a matar a M, empieza a matar a ese saber inconsciente, ¿sí? Que ese No saber, sea cosa que van con un arma y matan a la madre y dicen, total, vas a... no lo hace. Ya les dije que le dé muchos besos a la mamá verdadera, ¿sí? Así que ya se lo dije la primera parte. Pero bueno, lo que pasa es que tenés un bipolar, sonaste, ¿viste? Te dicen esta realidad y en esto... No pasa eso, no pasa. No, entonces, pero ese saber inconsciente que viene del otro. Está muy bien aclarado, sí. Pero esa es una síntesis de Lacan, porque Lacan, a diferencia de Freud, dijo que el inconsciente es el discurso del otro, es el saber del otro, hay un saber del otro. Ese otro yo lo defino como M, que no es mamá, que no es nadie, porque mamá podría estar muerta y sigue estando en nuestro inconsciente. ¿Sí? Mi Ahora, realidad, mi irrealidad. Sí, esto que ustedes están planteando, chicos, es muy interesante, pero a ver, yendo a la postura de la realidad de lo que pasa en lo cotidiano de esta sociedad que hoy transitamos, ¿no? ¿Qué está pasando justamente con las nuevas generaciones que van perdiendo de a poco ese respeto o ese reconocimiento sobre los padres? Porque es también algo que ha variado totalmente, ¿no? No me hables con mis hijos mejor. Nos pasa a todos los que somos padres. ¿Qué edad tienen? No, yo tengo dos hijos grandes, ya más grandes, uno de 26, otro de 23 y una de 16. Sí, bueno, yo tengo estamos bastante parecidos. 15, 16, 24, 28. Claro. Bueno, justamente ahí tenés una variedad de las nuevas generaciones que son las que más cuestionan justamente a los padres en estos tiempos, ¿no? Sí, es que uno se pone a pensar y no está mal. Ajá. Peor era que uno le decía algo a una mamá o un papá y se le daba un cachetazo por contestarle. Eso era peor. Yo también decía siempre a mi hermano, ves, por culpa tuya la ligué yo y yo no hice nada. Sí, no está mal. Lo que pasa es que nosotros... Iba lo de mi abuela a refugiarme y mi abuela me corría con el plumero. Sí, nosotros entonces yo digo... ¿Se imagina si yo le guardara rencor a cada uno de mis... O sea, lo mismo que los ancestros, que es un tema que lo vamos a tocar en otra oportunidad, las células tienen memoria, nosotros cargamos con todas las, digamos, con todo lo que... Por eso decimos que el inconsciente es transgeneracional. Claro. Ayer curiosamente, yo estaba charlando con una colega de ustedes que desarrollamos el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Y tiene bastante que ver esto de reflexionar sobre lo que le pasa a las personas que han transitado diversas etapas de su vida y que cuando uno hace el comparativo con lo que sucede actualmente,
ahí es donde nota que nos hemos quedado muy atrás, ¿no? Que estamos bastante atrasados en un montón de cosas, ¿no? Sí, pero cuidado que muchas constelaciones que han hecho en Argentina que se piensan que están tratando con los espíritus, por favor. Claro, eso No es es otra eso. cosa, ese es otro Es toda tema. una Claro. energía sobre tu No. comportamiento actual que vas viendo y las situaciones las vas analizando, sí, pero... Yo conocí las constelaciones por pacientes que vinieron. Ajá. Dijeron, mira, fui a la constelación y tocamos un montón de temas que venimos tocando acá. O sea, Sí. como que era muy complementario con lo que yo Es les planteaba. excelente, pero hay gente que Bueno, son ahí, esotéricos, muy bueno, claro, sí. que ya Bueno, van a un delirio Van por otras místico. vías, claro. Sí, Yo sí. yo me formé con Bert Hellinger acá, Ujú. ¿sí? Y soy terapeuta, yo te conté sistémica y gestalt. Pero, o sea, yo constelo a través de que en una sesión, por ejemplo, políticos, yo constelo muchos políticos, ¿no? Ajá, sí. Ahora tengo un grupo de WhatsApp con los políticos y trato de jugar al ajedrez, por ejemplo, sin que se den cuenta, pero porque para tratar de ubicar en los roles que corresponden. Ujú, sí. Eso es lo que le pasa a Argentina. Si a Argentina la pudiéramos constelar, Ujú. vos te reís, pero es mi insomnio Argentina, que está en un país tan rico de recursos humanos y recursos naturales, está así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, no nos queremos ir tanto de tiempo porque se nos va a ir el tiempo. Exacto, sí. Contanos un poco, que es muy importante ahora, antes de que, porque nos vamos a reunir otras veces, vos te Todas las reunís veces que quieran. te Aparte, pones, sí, Bien. me encanta porque te me pones divierto en un montón. comunicación Sí, con Pedro y todo, sí, pero un tema, porque vos decís psico-coaching, ¿sí? sí. Psicocoaching, Coaching sí. psicoanalístico, ¿quiénes son las personas que capacitas? ¿Cuáles son, digamos, qué estudios tienen que tener o cuáles son los requisitos y Sí. cuáles son las limitaciones? Y ustedes les hacen firmar que se comprometen a no tratar y no jugar el rol de psicólogos y todo eso. ¿Cómo tienen todo eso? Porque viste que hay muchos, por ejemplo, yo vi que hay muchos problemas y la voy a nombrar. Axon, que hace coaching ontológico en Argentina, y muchos coaches de ahí se piensan que reemplazan a los psicólogos, hacen coach ontológico, y hemos tenido varios psicólogos, inclusive que han hablado conmigo pacientes, que han venido con unos traumas terribles, porque decían, no, necesito coaching, no terapia, y sin darse cuenta que se trataba de personas con una esquizofrenia, con un problema de tiroides, que el problema de tiroides trae muchísimos problemas de depresión y no es una depresión generalizada, sino por una falta. Entonces eso es la falta de experiencia y conocimientos, digamos, tanto medicinales, psiquiátricos. Entonces yo no le puedo decir al carnicero porque sabe cortar la carne que me opere del apéndice. O sea, tenemos que tener, entonces por eso me gustaría tratar ese tema que es tan especial. Me parece que es muy importante. Bien. Gracias. Sí, mira, nosotros tenemos, en el segundo año tenemos un módulo de ética, ¿sí? Que, bueno, te aclaro que es una carrera que se está formando ahora en el mes de agosto, ¿sí? Somos muy nuevos, hay mucho camino todavía por recorrer, hay muchas cosas que tenemos que ajustar, ¿sí? Claro, sí. La intención de esta escuela es lograr una fusión entre el coaching y el psicoanálisis sin mayores aspiraciones que la de poder lograr hacer cambios a nivel inconsciente, ¿sí? Tenemos dentro de la escuela, tenemos clases de psiquiatría y de psicofarmacología solamente a modo informativo, pero para saber cuándo hay que derivar a un participante con un psiquiatra, ¿sí? Ya le damos todos los indicios para que puedan derivarlo a un psiquiatra, pero eso también, esa limitación la tiene un psicoanalista también, ¿sí? Los psicoanalistas no podemos hacer demasiado con un psicótico. O sea, a lo sumo lo podemos contener, lo podemos acompañar, ¿sí? Pero no podemos lograr mayores cambios, ¿sí? Ni un psicoanalista ni un psicólogo que se dedique a otra de las corrientes. La verdad que el límite entre el psicocoach y el psicoanalista es un límite muy delgado, ¿sí? Si bien es más, según mí, es más, yo les dije en la primera clase, que ya tuve algunas respuestas, que estoy esperando que se reciba algún alumno de mi escuela para que me pueda tratar a mí, porque yo pasé por infinidad de psicólogos y psicoanalistas y veo que hay un montón de cosas que todavía no pude curarme, ¿sí? Hay muchos saberes inconscientes que sigo sosteniendo y pasé por terapeutas de mucho renombre, muy calificados,
muy famosos y realmente no lograron cambios importantes en mí. Lo que quiero lograr es poder lograr que la gente pueda vivir más feliz, logrando poder sacarse esos saberes inconscientes que sostienen. Ellos vienen, Freud los nombró neuróticos. A mí neurótico no es una palabra que me guste demasiado, ¿sí? Porque Freud era neurólogo y dijo que, bueno, que claro, era neurólogo y psiquiatra, claro, sí. él ya entonces, él usó muchos términos de la medicina, ¿sí? Pero según Freud, según el psicoanálisis, todos somos neuróticos, salvo los psicóticos, ¿sí? No es una palabra que me guste demasiado. Todavía no le encontré la palabra que me gustaría utilizar. Por ahora la palabra que utilizo es cojo, ¿sí? Rengo, ¿sí? O sea, usaba rengo, ahora uso cojo porque me parece más divertida para los argentinos. Sí. pero es que todos somos cojos, todos caminamos torcidos, ¿sí? Y tenemos que ver cómo hacemos para caminar más derechos. Ahí está. Eso es fundamental lo que está diciendo. Depende del estado de ánimo. Y también. No depende del estado de ánimo, depende de poder sacar, porque el estado de ánimo hoy caminas un poco más cojo, otro día un poco menos cojo. ¿sí? Claro, pero la forma de caminar tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Claro. Bueno, está bien, pero esto es una metáfora lo de cojo, ¿eh? Está bien. El tema, lo importante, chicos, sería tratar de evitar de que esas personas que están en esta situación no tengan que terminar usando el bastón, que es a donde llegan muchos, ¿no? O sea, aquí creo, Karin, y tanto vos, Raúl, creo que hay que ver cómo se hace un trabajo de prevención, ¿no? Para clarificar la mente de las personas que están atravesando este tipo de situaciones y darle las herramientas para recomponer su vida, ¿no? Para poder transitarla dignamente, que es lo que está necesitando la sociedad hoy por hoy. En Austria todos hacen terapia. ¿Sí? Porque y por eso no hay tantas causas de depresión ni de separación, porque se considera no tengo por qué ir a mi casa y se evitó mucho la violencia y lo pagan mucho las obras sociales. Todas las obras sociales pagan la terapia una vez semanal, porque se considera y mucho en lo online, porque se considera que es una forma de que el paciente se mantenga estable. Claro. Y contenido, todos los fundamentalmente contenidos, claro, exactamente. Y también vos podés como terapeuta tratar a la mamá, al papá, a la hermana y podés ir a tomar un café con tu paciente. Mira vos. Porque no es como es en Argentina, o sea, sabés hacer el cierre, la distancia entre lo que se habla en la terapia. Pero eso es la psicoterapia, que en otro momento lo podemos hablar. En otro momento lo podemos hablar, pero yo soy muy... como dije antes, soy muy fundamentalista de lo inconsciente, ¿sí? Claro. Y para mí lo inconsciente es algo que nos gobierna, que todos los pensamientos, los sentimientos, las reacciones, las sensaciones, los miedos, los sueños, los deseos, todo eso responde a mandatos del inconsciente. Todo eso y mucho más responde a mandatos del inconsciente. Y a partir que lo vamos descifrando, lo podemos ir cambiando. Yo digo que le podemos ir ganando, planteo al espacio como un juego y le podemos ir ganando y podemos cambiar ese saber vivir inconsciente y cambiar de letra. Esa letra M que antes que yo decía antes, hay un montón de letras para usar. Está la A, la B, la C, la H, la Y, la J. Hay un montón de letras para usar y la idea del tratamiento de psicocoaching es poder elegir otras letras para poder vivir mejor. Genial. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Tienen que ser psicopedagogos, docentes? No hace falta. Con tener el secundario completo alcanza y le damos una formación general, una formación teórica muy general y después le damos la diferencia de esta escuela con otras escuelas, ¿sí? Con otras escuelas creo que somos también, además, somos originales en esto también, porque los alumnos ven sesiones grabadas de voluntarios que se prestaron a ser grabados, pero voluntarios reales, no ficticios. Sí. Entonces, y se ve cómo los participantes, los pacientes, van evolucionando y van cambiando ese saber inconsciente. Hay sesiones de pareja, sesiones individuales, y ahí es donde se ve realmente en vivo y en directo cómo tiene que actuar un psicocoach, ¿sí? ¿Y cómo lo diferencias de la terapia? ¿Y cómo saben los que tienen las limitaciones? Porque vos decís psicocoach
Sí. Yo no entiendo nada y digo, bueno, voy al coach, así no voy al analista, pero hablo con el coach como si hablara con mi psicoanalista, pero no tiene la preparación que tiene mi psicoanalista. ¿Cómo Bueno, haces con mira, eso? ahí tenemos un debate Ah, muy largo para hacer, ¿sí? Porque para mí, yo que soy recibido de la UBA y que hice posgrado, hice un montón de grupos de estudio, hice, no, para mí, la formación que me dieron fue insuficiente, para mí entender, ¿sí? sí, Porque me enseñaron un pero montón yo de... nunca iría con un coach que no sea psicólogo, por ejemplo. Bueno, está Y bien, tampoco formaría a nadie que no sea psicólogo o psicopedagogo. bueno, está bien, Es bueno, mi bárbaro. forma de pensarlo, Está ¿no? bien, bárbaro. Por eso te preguntaba. Yo soy muy crítico de la educación, ¿sí? Para mí en la Sí. educación, o sea, nos enseñan a repetir conceptos, nos enseñan ni siquiera a criticarlos. Yo soy muy crítico de Freud, muy crítico de la teoría de Freud. Si bien Freud es el padre del psicoanálisis, ¿sí? Para mí Freud, la mayoría de los que nos enseñan Freud a morir en la facultad, ¿sí? Acá Este, no, acá no. bueno, pero soy muy crítico porque hay un montón de cosas que no son válidas, ¿sí? Es Que verdad, son, eso sí. sí, que son mitos. Bueno, Sí. entonces, ¿y qué me garantiza que una persona que sea hiperfreudiano sea un buen psicoanalista? Para mí No. no garantiza nada eso, ¿sí? Entonces, yo soy muy crítico de la educación, ahí tenemos un debate ético, ¿sí? Un debate jurídico, si se quiere, ¿sí? Para mí, con la carrera que nosotros les damos, es un terciario de psicocoaching. Para mí, una persona puede descifrar los mecanismos inconscientes, ¿sí? Eso, querés llamarlo psicoterapia, llamarlo como quieras, ¿sí? Hoy un coach ontológico trabaja con las emociones de las personas, y es una especie de terapia, y hoy está instalado en Argentina y en el mundo, ¿sí? ¿Por qué está instalado? Porque los psicoterapeutas no cumplen con las funciones que tienen que No, cumplir. guarda que en Temita Europa ese, ¿eh? en Europa y en Estados Unidos tenés que ser psicólogo para poder trabajar de coach. Ah, Si bueno, no, vas así. Claro. está Y en bien, bueno. España Sí, también, en hay España que tener también. como una base, Y una los capacitación asesores, adecuada. los Está bien. consultores psicológicos que hacen el counseling, también usan, digamos, tienen el estudio de psicología antes. Bueno, en Argentina no, en Argentina hay carreras de psicología social, de coaching, de Sí, counselor creo que se Sí, llama, sí, sí, exacto, sí. donde, sí. Ujú, sí, donde no hace falta claro. tener el secundario completo, ¿sí? Pueden asistir a pacientes o a clientes o a consultantes, no sé cómo lo llaman, ¿sí? Sí. Yo lo que quiero lograr es que un psicocoach pueda cambiar el saber inconsciente del participante, Bien. ¿sí? Sí, Ese es el objetivo. Con que cambie el Chicos, saber los inconsciente. convoco, ¿les parece como para... Hay muchos temas realmente que son interesantes desarrollarlos, para mucho, sí. ver si en el transcurso de los próximos días podemos armar algún sistema de microinforme como para ir tocando los diversos temas y ya, digamos, relacionados con cuestiones puntuales. ¿Les parece? Sí, me encanta la idea. Sí, Vamos Sí, a sí. tratar de coordinarlo con el equipo de producción y los convoco para que en los próximos encuentros ver cómo establecemos una temática para poder ir desarrollando puntualmente estos temas que realmente son muy interesantes y que van a ser de una gran ayuda en estos tiempos que corren, ¿no? Donde la gente Bueno, evidentemente necesita un respaldo más amplio, ¿no? Para que quede sí. sí, sí, porque concientizado esto que estamos es muy planteando. complejo. Hay muchas Eh, aristas, evidentemente sí, así que ¿Cómo sería... te encuentran en las redes sociales, Raúl? Bueno, en Instagram estoy como @psicoanalista Raúl, Mm, ¿sí? Este, eso sería como... después, en YouTube estoy como coaching psicoanalítico ujú. Sí. y, y en Facebook no me acuerdo. Bueno, Perdón, pero ¿cuál es ese? Sí, y en Instagram, porque hay mucha gente sí. psicoanalista. Psicoanalista ¿Y Raúl. tenés Bien. Twitter? No tengo Twitter, Ujú. no. Ah, No. bueno, ahí tenés algo que es importante. Nuestros seguidores y todos usan mucho Twitter. Yo soy, viste, yo soy la tuitera. Ah, mira. Sí, yo Sí, Beatriz usa Twitter. tengo Sí. Instagram, pero prácticamente no lo uso, pero No, soy yo la sé que tuitera. los que usan Twitter son como fanáticos del Twitter.
Sí, Sí, bueno, pero también porque yo me dedico mucho al periodismo político, claro, ¿no? Geopolítico, por eso. Así que bueno. bueno, muchas gracias también, Pedro. Bueno, yo me voy a ir a tomar un helado con mi hija, Me parece que genial. tengo Acá mucho vamos a tener que calor. tomar un tecito o un café medianamente bastante tibio, porque Gracias son Raúl, muy varias. interesante todo, así que Sí, bueno, Bueno, todos los la éxitos seguimos. con dale. sí, todos Gracias. los éxitos con esta capacitación, así Sí. que Y me interesa mucho lo de geopolítica, eso a mí me apasiona, Karin, ¿eh? Cuando quieras hablamos de eso. genial. Se pueden desarrollar por Tenés eso que esos abrir Twitter. otros Bueno, temitas. nosotros tenemos. Mañana a las 11 de la mañana los veo en Galáctica. Todos los jueves a las 11 de la mañana de Argentina tengo mi programa de Eurogaláctica. Así que te Y esperamos, hablamos sobre todo. Así que Perfecto. mañana Bueno. a las 11 de la mañana, tranquilamente, que se van a enterar de todo lo que vive en el mundo, lo que pasa en el mundo, así que bueno, hasta mañana, chao, Bueno, hasta luego. Gracias Raúl Benayet, Bueno, nos estamos contactando en cualquier momento. Gracias Karin, seguimos Chao, en contacto. bueno, Muchas gracias. Pedro. Bueno. Muy amables. Bueno, hasta aquí ustedes lo escuchaban. Junto a Karin estábamos compartiendo este momento con el licenciado Raúl Benayet, un psicólogo de la Universidad de Buenos Aires en la República Argentina, que es aparte el director, como les contaba, de la Escuela de Diplomatura de Coaching Psicoanalítico del país. Vamos a seguir tocando otros temas próximamente con él y con todo nuestro equipo de producción. Vamos a ir estableciendo algún sistema de pildoritas puntuales sobre este y otros temas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.